San Alfonso María de Ligorio. Misionero popular. Antes de empezar con este contenido te pedimos que te suscribas al canal. Primera parte. Su vida. A San Alfonso María de Ligorio, cuya vida estamos presentando, se le ha llamado el más santo de los napolitanos y el más napolitano de los santos. Nació y vivió en el reino de Nápoles, en Italia, en el siglo XVIII, el siglo llamado por algunos el siglo de las luces. Lo que sí podemos decir es que él fue una luz intensa en el mundo en que vivió, pues con su santidad, sus milagros y su apostolado, iluminó las vidas de miles de compatriotas a lo largo de sus 90 años de vida. Primera parte. Su vida. Su familia. Nació San Alfonso en el pueblo de Marianella, a 8 kilómetros de Nápoles, el 27 de septiembre de 1696. Fue bautizado el 29 de septiembre en la Parroquia Santa María dei Vergini de Nápoles con los nombres de Alfonso María, Antonio Juan Francisco Cosme Damián Miguel Ángel Gaspar de Liguori. Su padre se llamaba José Ligouri, Ligorio. Su madre, Catalina Ana Calavieri, era de origen español. Lo nombraron Alfonso por la devoción que su madre tenía a San Ildefonso de Toledo. Le pusieron María para colocarlo bajo la protección de la Virgen María. Los otros nombres fueron debidos a que la víspera de su nacimiento había sido la fiesta de San Cosme y Damián y el día de su bautismo era la fiesta de San Miguel Arcángel, además de otros protectores de otros familiares. Uno de aquellos días, cercanos a su bautismo, se acercó a la casa el jesuita Francisco de San Jerónimo, gran apóstol de todo el reino de Nápoles desde hacía 20 años, y que sería canonizado el mismo día de nuestro santo el 26 de mayo de 1839. Este santo jesuita, dedicado al cuidado de los apestados y presidiarios, era capellán de la Marina Real y atendía con toda caridad a los galeotes de los barcos. Era muy conocido por todos en el reino de Nápoles. El día en que fue a cumplimentar a la familia por el nacimiento de Alfonso, hizo una profecía. Después de bendecir al niño, este niño llegará a viejo, muy viejo, no morirá antes de los 90 años. Será obispo y realizará grandes obras por Jesucristo. Sus padres tuvieron 8 hijos, 4 hombres y 4 mujeres. Además de Alfonso, el primogénito, Antonio, 1698, que le seguía en edad, entró a los 14 años en la orden benedictina y llegó a ser maestro de novicios. Murió santamente a los 40 años de edad el 3 de agosto de 1739. Su hermano Cayetano María, 1701, el tercer varón, llegó también a ser sacerdote secular y murió en 1784. El cuarto varón, Hércules María, 1706, fue el que siguió el título de nobleza de su padre y recibió la herencia paterna. Se casó con su prima Raquel y no tuvo hijos. Al morir ella en 1762, se casó de nuevo con doña Mariana Capano, que le dio 4 hijos, uno de los cuales murió. Hércules murió de improviso el 8 de septiembre de 1780. Su hija mayor, Teresa, entró de religiosa en el convento de San Marcelino y profesó el 2 de julio de 1783. Las 2 hermanas mayores de Alfonso, Bárbara, María Luisa y María Ana, se consagraron a Dios como clarisas en el convento napolitano de San Jerónimo. Solo la hermana Teresita se casó a los 16 años en 1720, con Domingo de Balzo, que había quedado viudo a los 27 años. Su otra hermana, Ana María Magdalena, murió en un convento, enferma mental. Sus padres, don José de Ligorio, era cadete de las galeras reales y orgulloso de su hijo varón en quien iban a recaer todos los títulos de nobleza, herencia y distinción de la familia. Era un hombre ejemplar y buen cristiano, que frecuentaba la iglesia y los sacramentos. Desde 1708 fue comandante a bordo. Su cabina parecía la celda de un monje. Tenía 4 estatuas de Cristo. En su pasión, de unos 50 centímetros, en madera pintada, Jesús agonizante, Jesús flagelado, el ecce homo coronado de espinas y Jesús llevando la cruz 2. Dirá en su ancianidad: esta devoción a Cristo paciente me ha valido muchas y grandes gracias. Ella me libró de las manos de los turcos.
Llegó a ocupar el cargo de comandante de la nave insignia de la Armada Napolitana, la Capitana. En 1716, los corsarios moros asaltaban las costas cristianas de Italia. Los barcos de Nápoles, con don José de Ligorio a la cabeza, estaban al acecho, unidos a los barcos del Papa, de Génova, de Malta y de España, y consiguieron la gran victoria naval de Imbro sobre la Media Luna. El Papa Clemente XI quiso recordar esta victoria, extendiendo la fiesta del Santísimo Rosario a toda la Iglesia. Don José de Ligorio demostró su valentía de marino y de cristiano en esta gran batalla del 1 de julio de 1717. Cuidó a Alfonso desde niño con singular esmero por ser el heredero de sus títulos de nobleza y herencia. Para que no se contaminara con otros colegiales de malas costumbres, consiguió para él un preceptor dentro de casa. Era el docto y buen sacerdote calabrés don Domingo Bonaccia, quien, además de enseñarle las buenas costumbres, le enseñó matemáticas e historia, ciencias físicas y astronómicas, y otros cursos de lengua francesa y española, sin descontar latín, griego e italiano. Aparte recibió lecciones de dibujo, pintura, música y canto, y más tarde de esgrima y arte militar, imprescindibles en los jóvenes de alta alcurnia. Su padre era bueno, pero severo hasta llegar en algunas ocasiones a cerrar con llave al alumno y al profesor para que no acortaran el tiempo de clase. Alfonso, entre otras cosas, aprendió a tocar muy bien el clavicordio. En los años de su ancianidad exclamará, «Qué loco he sido, perdiendo tanto tiempo ante él». Teclado. Pero había que obedecer a la voluntad perentoria de mi padre. No crean que sea enemigo de la música, me agrada y, cuando era seglar, me di a ella por entero. Más me valiera que me hubiese aplicado a amar a Dios. En lo que sí destacó toda su vida desde niño fue en su amor a la Virgen María. A algunos que le criticaron ciertas prácticas marianas, les responderá que este amor a María le venía de su madre y que hasta muy anciano conservó el cuaderno con las oraciones que su madre le había hecho aprender de memoria. El padre Tanoia dirá de su madre, eran demasiado bien conocidas en Nápoles las raras cualidades de esta gran dama. Mujer de oración, amable con los pobres, austera con ella misma. Se afligía de continuo con frecuentes ayunos, cilicios, flagelaciones y con otros medios de heroica penitencia. Nunca iba a los teatros ni fue amante de tertulias, sino que se quedaba en casa, atenta a Dios y a sí misma. Se la veía sobre todo solícita del cuidado de sus hijos y de sus deberes de esposa. La educación religiosa de Alfonso no fue confiada a otros. Fue su propia madre quien exclusivamente se hizo cargo de todo ese cuidado. Muy al tanto de sus obligaciones, doña Ana tomó con toda solicitud su tarea. Cada mañana la Santa Dama bendecía a sus hijos y hacía que ofrecieran a Dios los debidos obsequios. Cada tarde los juntaba en torno suyo para enseñarles los rudimentos cristianos. Recitaba con ellos el rosario y otras preces en honor de los santos. Velaba para que no frecuentaran a los de su misma edad y para que la gracia los previniera contra la malicia y para que sus hijos se acostumbraran a odiar el pecado. Cada 8 días los llevaba a la iglesia de los padres Girolaminia a confesarse con el padre Tomás Pagano, confesor y pariente suyo. Alfonso dirá de anciano, todo el bien que reconozco haber hecho en mi infancia y el mal que he evitado, se lo debo a mi madre. Y su madre a su vez dirá de él, Alfonso fue un santito desde pequeño y jamás me ocasionó pesadumbre alguna. Cayetano María, ya sacerdote, manifestó, mi madre, todas las mañanas, después de habernos despertado y bendecido, nos hacía levantar el corazón a Dios con la plegaria, nos juntaba por la tarde para enseñarnos por sí misma los rudimentos del catecismo y rezaba con nosotros el Santo Rosario y otras oraciones a los santos. Su madre le asignó a su propio director espiritual, el padre Tomás Pagano, para que lo dirigiera. Con él se confesó por primera vez e hizo la primera comunión el 26 de septiembre de 1705, en la iglesia de su parroquia donde se había bautizado, Santa María dei Vergini, dirigida por los padres del oratorio filipenses, fundados por San Felipe Neri. En esta parroquia entró a formar parte
de un grupo de muchachos nobles el 7 de marzo de 1706. Tenían ejercicios de piedad y, a veces, entretenimientos y juegos, incluso al aire libre con paseos al campo. Un día estaban de paseo unos 100 muchachos compañeros de Alfonso. Correteaban entre los naranjos y limoneros, jugando con libertad. Un grupo comenzó el juego de las bochas. A falta de bolas de madera, echaron mano de naranjas verdes, esparcidas por el suelo. Al principio Alfonso se excusó por su poca práctica, pero después cedió. Después de unas 30 partidas, Alfonso ganó y se embolsó algunas monedas por la victoria. Pero el mayorcito de los contrarios se resintió y le dijo, «¿Con que tú no sabías jugar?» Y le ofendió con una mala palabra. Entonces Alfonso se le enfrentó y le respondió con dignidad, «¿Y tú ultrajas a Dios por unos céntimos? Ahí los tienes». Y se los arrojó a sus pies. Cuando todavía no tenía 12 años, ya tocaba el clavecín, como un maestro. Los padres Girolamini hicieron que varios jóvenes caballeros representaran la ópera de San Alejo, un drama musical de Bernardo Pasquini, en el que participaba Alfonso. Este debía representar el papel del diablo, tocando el clavecín. Lo hizo con tal maestría que todos los espectadores quedaron asombrados. Doctor en Derecho. A los 12 años comenzó Alfonso los estudios oficiales, lo que ahora llamamos universidad. El 25 de octubre de 1708, al mes de cumplir los 12 años, se incorporó al año primero de leyes, dedicado a las instituciones de Justiniano. Así comenzaba sus estudios de abogado del reino, que duraban 5 años. Como era de esperar en un alumno aplicado e inteligente, superó los 5 años de estudios con nota de sobresaliente. Sin embargo, para presentarse al título de doctor en leyes tuvo que pedir dispensa de edad. La dispensa se la otorgó el virrey el 10 de enero de 1713, y la otorgaba a nombre del archiduque Carlos, rey de las Españas y emperador de los romanos. Con la dispensa concedida, se presentó al grado de doctor, pagando los derechos reglamentarios. El 18 de enero fue la fecha establecida en que compareció ante el tribunal. Salió airoso del examen oral y le dieron pase para la lección pública sobre los puntos sacados en sorteo. La lección pública tuvo lugar el 21 de enero. A este acto asistieron sus familiares y amigos más íntimos y fue aprobado, recibiendo el título de doctor con 16 años y medio. Él dirá años después, me enfundaron en un ropón tan largo que me llegaba hasta los pies. Así, con su toga de doctor, pudo lucirse ante sus colegas, pero primero debió ratificar su catolicismo en público con una proclamación de fe, según una fórmula que debía leer, y además debía aceptar pública y corporativamente como los demás el misterio de la Inmaculada Concepción de María. Estas son las palabras del juramento que lo transformaba en caballero de María. Yo, Alfonso, humildísimo siervo de la siempre Virgen María, Madre de Dios, postrado a los pies de la majestad divina y en el acatamiento de la inefable Trinidad de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, e invocando reiteradamente el testimonio de todos los moradores de la Jerusalén celestial, creo fielmente con la mente y abrazo de verdad con el corazón y proclamo firmemente con los labios que vos, Madre de Dios, siempre Virgen, por singular privilegio del mismo Dios omnipotente, fuisteis preservada enteramente inmune de toda mancha del pecado original en el primer instante de vuestra concepción. O sea, de la unión de vuestro cuerpo y alma, pública y privadamente hasta el último aliento de mi vida. Esto enseñaré y con la ayuda de Dios y en cuanto yo pueda procuraré que los demás enseñen y defiendan. Así lo testifico, así lo prometo, así lo juro y que así Dios me ayude y sus santos evangelios. Alfonso, al cumplir los 18 años, pudo asumir ya sus funciones como doctor en el Salón de Juntas. El 21 de diciembre de 1714 fue nombrado maestro de Le Crosel, encargándole la responsabilidad de las cruces y procesiones de Semana Santa en la parte que a ellos les correspondía. En este cargo fue ratificado en los años 1716 y 1717. Hay constancia escrita de que sus colegas lo nombraron en una ocasión como su embajador ante el nuevo virrey, cardenal Federico Altán.
En diciembre de 1717 lo nombraron juez de arriendo del pan, encargado en nombre del ayuntamiento de la jurisdicción civil y criminal de las causas relacionadas con las panaderías públicas. También en 1722 y 1723 tuvo algunas tareas de gobierno, pero nunca asistía a defender una causa como abogado sin asistir antes a misa, y tenía como norma suprema no aceptar causas que considerara injustas. Personalidad de Alfonso. En 1721 Alfonso, con sus 25 años, era simpático, inteligente, orgullo de su familia y esperanza de ser un gran abogado. Por instigación de su padre, comenzó a asistir a espectáculos de teatro y de ópera, y a visitar familias de su alta condición. Él dirá en su ancianidad que se había resfriado no poco en la devoción y que se había visto en peligro de perder el alma y a Dios 14. Sin embargo, pudo guardar su mente y su corazón limpios porque se concentraba en la música y se quitaba las gafas, era miope, y así evitaba mirar a las mujeres del escenario. El padre Tanoya, que lo trató durante 40 años, nos dejó de él este retrato. Alfonso era de talla mediana, de cabeza un tanto grande, la tez rojiza, frente espaciosa, mirada atractiva y ojos azul claro. La nariz aguileña, la boca pequeña, graciosa y sonriente. Sus cabellos eran negros y su barba espesa. Él se la cortaba con tijera. Como era miope usaba anteojos, pero se los quitaba para predicar o para hablar con las mujeres. Tenía una voz sonora y clara. Por grande que fuera, la iglesia nunca le faltó la voz y así la conservó hasta su extrema vejez. Tenía un aire imponente, unas maneras serias, pero mezcladas de jovialidad. Tenía un temperamento vivaz, sanguíneo y colérico, al mismo tiempo que era propenso a la compasión y bondad de corazón. Una vez que tomaba una determinación, se mantenía firme e inconmovible como una roca en medio de las olas, pero jamás tomó una resolución sin madurez de examen y sin antes consultar la voluntad del cielo, sujetándose humildemente al parecer de sus sabios directores. Su padre quería que él, como primogénito, perpetuara la nobleza y el linaje de la familia y pensó que debía casarse. Para él buscó a la hija del príncipe de Presiche y duque de Pusomauro, llamada Teresa. Ya lo habían planeado desde 1710, pero cuando en 1711 nació un hijo varón al príncipe, las cosas cambiaron. Para su padre, Teresa ya no era una buena opción para Alfonso, ya que los títulos y herencia los llevaría este hijo varón. El posible matrimonio se deshizo y Teresa entró en un convento, donde murió santamente el 30 de octubre de 1724 a los 20 años de edad. Sin embargo, su padre insistía y celebraba algunas fiestas en su propia casa para sus más íntimos amigos, a las que invitaba a señoritas para que Alfonso fuera. Pensando en un buen partido. Uno de los días en que se celebró una gran fiesta en su casa, al terminar la tertulia y retirarse las damas y caballeros, el servidor encargado no estuvo atento a la hora de iluminar el pasillo y las escaleras. Una vez que se fueron los invitados, don José saltó en cólera y empezó a insultar al torpe servidor. Alfonso consideró que su padre se estaba extralimitando y respondió: «Padre, ¿qué culpa ha habido? Cuando usted comienza, no acaba. Nunca». Su padre le dio un bofetón y él se retiró a su habitación sin querer bajar a cenar. Su madre tuvo que subir a rogarle, pues lo encontró sollozando ante él crucifijo. Alfonso bajó y se reconcilió con su padre, pues la disciplina y la obediencia al padre eran para él fundamentales. Vida espiritual. Su padre lo llevaba todos los años, desde los 18, a hacer ejercicios espirituales, o con los jesuitas en la Cornoquia o en la casa de los padres Paules. En 1714 fue con los jesuitas a la Cornoquia y ahí comenzó a pensar ya en la posibilidad de entregar su vida al servicio de Dios como seglar. Teniendo ya 19 años, pasó del oratorio para jóvenes de la parroquia al de Nuestra Señora de la Visitación, que estaba reservado para jóvenes doctores. Muchos días estos caballeros doctores iban al hospital de Santa María del Popolo o de los Incurables de Nápoles a hacer actos de caridad con los enfermos. Este hospital tenía entonces más de 600 mujeres y 500 hombres.
Era una de las instituciones hospitalarias más grandes y mejor organizadas de Europa. Los jóvenes doctores, con sus cuotas, sostenían 48 camas. Los domingos, que eran los días que hacían las visitas, daban de comer a 310 enfermos comunes y a 60 tiñosos, haciéndoles las camas y mudándoles de ropa, sin rehuir otros servicios por repugnantes que fueran. También Alfonso perteneció en este tiempo a otra institución de caridad, llamada Hermandad de Santa María de la Misericordia, llamada vulgarmente Misericordiella, que prestaba ayuda a los sacerdotes pobres y peregrinos o detenidos en las cárceles del arzobispado. De esta institución se dio de baja en 1726, cuando estaba a punto ya de ordenarse sacerdote y no podía cumplir con sus obligaciones. El fuego de su caridad juvenil se alimentaba de la Eucaristía. En distintas iglesias de Nápoles tenían exposición del Santísimo. La devoción de las 40 horas había surgido en 1686 y se tenía por turno en las distintas parroquias. Alfonso acudía todos los días a visitar a Jesús sacramentado en esas iglesias. Su vida era tan fervorosa que pudo convertir con su ejemplo a un joven esclavo. Don José, como comandante de las galeras reales, apresó en alguna oportunidad barcos corsarios. Como norma, a los piratas los convertían en esclavos o galeotes. Uno de estos esclavos era un jovencito musulmán, llamado Abdalá, de 18 años de edad. Don José se lo dio a Alfonso como compañero y fue tanto el efecto que sobre él tuvo el ejemplo de piedad de Alfonso que un día le dijo que quería hacerse cristiano. Era el año 1715. Alfonso se propuso prepararlo bien, pero Abdalá se enfermó y quiso urgentemente recibir el bautismo. Una noche se agravó y dijo que se le había aparecido la Virgen, San José y San Joaquín, y le habían dicho que se bautizara de inmediato. Fue llamado con urgencia el coadjutor de la parroquia de Santo Tomás a Capuana y le administró el bautismo. A la hora y media murió. Su bautismo quedó inscrito en el libro de bautismos de la parroquia Santo Tomás a Capuana N. grado 13, Fol 123. En la primavera de 1722 fue a los ejercicios espirituales con los padres paules. Comenzaron el 28 de marzo, víspera del Domingo de Ramos. Con él iba también su padre y otros 38 caballeros de la ciudad de Nápoles. Los predicó el padre Vicente Cutica y salieron el 4 de abril, domingo de Pascua. Una de las cosas que más le conmovió fue la predicación del infierno. El padre Cutica habló de que en 1711, en Florencia, un joven mantenía relaciones pecaminosas con una dama casada. Murió la dama casi de repente y el joven fue a hacer ejercicios en la casa de los paules. El primer día, a la hora de la cena, estaba ausente. Fueron a llamarlo y lo encontraron desvanecido en su habitación, llena de humo. Vieron que la imagen de Jesús crucificado que allí había, tenía la impronta de 2 manos. Vuelto en sí declaró que se le había aparecido la dama difunta, diciéndole que estaba en el infierno y que ella había dejado la huella de sus manos en aquel cuadro de Jesús crucificado. El padre Cutica les mostró ese cuadro con las manos impresas en la tela. Este cuadro se conserva, mide poco más de medio metro de alto por unos 30 centímetros de ancho. Los dedos han perforado el papel y el tejido, y han dejado estilizada la huella dactilar con los rebordes todavía ennegrecidos. El superior de los paules, padre Scaramelli, autenticó el hecho con el sello de su instituto el 4 de noviembre de 1712. Quizás algunos pueden dudar del suceso en sí, pero lo cierto es que este hecho fue tan impactante en la sociedad de entonces, en Nápoles, que hasta el rey enviaba a sus hijos para que vieran el cuadro y meditaran a su vista. De hecho, impactó también en el corazón ya preparado de Alfonso y se decidió a vivir una vida en celibato por amor a Jesucristo, aunque viviera en el mundo, cumpliendo sus obligaciones sociales. El 21 de septiembre de ese año 1722 recibió Alfonso la confirmación de manos del obispo de Acherra, Monseñor José María Positano. El año 1723 fue de nuevo a hacer los ejercicios espirituales, aunque no fue su padre
En este retiro su entrega a Jesús se concretó en dejar los bienes materiales y ceder a su hermano Hércules sus derechos de primogenitura, lo que hizo efectivo 1 o 2 años después ante notario. En realidad, a partir de estos ejercicios de 1723 comenzó a comulgar varias veces por semana, a ir diariamente a visitar a Jesús sacramentado a las iglesias y a llevar una vida de piedad cada día más intensa. Era tanta su piedad que públicamente era notorio el cambio. Así lo declaró el padre Maccini: iba yo con 2 compañeros sacerdotes, cuando vimos por primera vez a Alfonso mientras se hallaba en la iglesia de los Girolamini. La vista de aquel joven pulcramente vestido, de aspecto bello y serio continente, modesto y afable, en quien se revelaba una persona de no vulgar alcurnia y que oraba con tal devoción y fervor, arrodillado y absorto en Dios, nos causó a los 3 edificación extraordinaria, aumentada en lo sucesivo al encontrarle todos los días en las iglesias donde se celebraban las 40 horas. Hecha por nuestra parte la visita, lo dejábamos allí y comentábamos luego la ejemplaridad de su conducta. Yo pensaba en mi interior cómo debía avergonzarme el que un seglar aventajara en devoción a un eclesiástico, y sentíamos la comezón de averiguar quién era dicho joven y de anudar con él lazos de amistad. Entrega total. Su padre, sin darle a su vida de piedad mucha importancia, seguía acariciando para él un buen partido matrimonial. Y ya que su menor hija Teresita se había casado con el barón de Presenzano, pidió para Alfonso la mano de una hermana del varón. Los 2 jóvenes fueron informados del trato. Alfonso adujo pretextos de salud y quiso dar largas al asunto, pero por no contradecir a su padre. Asistía alguna vez a la casa del varón. Uno de los días de visita pidieron a Alfonso que tocara al clavicordio una tocatina. Y a la futura novia le pidieron que lo acompañara cantando. Cuando Alfonso empezó a tocar, ella se le acercó, cantando, poniendo su cara junto a su rostro. Él ladeó el rostro, mientras la joven le buscó por la otra parte con igual movimiento, mientras Alfonso se cambió al lado contrario. Entonces la joven, sin disimular su enojo, se retiró diciendo: el señor abogado se ha vuelto lunático, que esto payeta, o che artética che. Tiene la novia. Se desanimó y Alfonso comenzó a luchar contra las insistencias de su padre. Por fin, Dios le preparó la ocasión propicia. Tenía que defender a Alfonso, un juicio en el que se ventilaban 600.000 ducados. Estaba seguro de ganar el juicio y con ello mucho dinero. Se trataba del feudo de Amatrais, perteneciente al finalizar el siglo XVIII a la familia Orsini y que, al morir el príncipe Alejandro Orsini en 1692, sin herederos, había pasado a la corona, y por ello fue vendido a los duques de Toscana. Felipe Orsini reclamó en 1719 a la corona y le entabló un juicio, porque le había desposeído injustamente a su padre de los derechos del feudo. Alfonso fue escogido para defender estos derechos. Creía tener los argumentos suficientes para la victoria y el día de la defensa todos parecían aprobar su exposición, pero se alzó el abogado contrario y se limitó a decir: «Señor don Alfonso, hay una laguna en su exposición. Relea los autos y hallará una pieza que desmiente cuanto su señoría ha dicho». Lo volvió a leer y encontró su error. Había leído muchas veces el documento y no había reparado en una particular negativa in novam, que echaba por tierra toda su argumentación. Alfonso se sintió corrido y reaccionó con hombría: «Tiene razón su señoría. Estoy equivocado». Y, sin decir más, se retiró de la sala. Dios permitió que no reparara en esas 2 palabras para que perdiera y pudiera dejar el mundo de una vez por todas. Mientras se encaminaba a su casa, pensaba en su interior: «Ah, mundo, ya te he conocido. Adiós a los tribunales». Se encerró en su habitación y estuvo 3 días sin salir. Solo las suaves palabras de su madre pudieron hacer que tomara una raja de melón, que, según recordará, le supo amarga y él. Esos 3 días fueron de meditación para dejar el mundo de los juicios y de los tribunales. Y para mayor seguridad de su decisión de dejarlo todo, un domingo fue al Hospital de los Incurables a cuidar a los enfermos. En medio de su trabajo, oyó
Una voz interior que le dijo con claridad: Alfonso, deja el mundo y entrégate a mí. Minutos después, al retirarse y bajar la escalinata del hospital, se repitió el fenómeno con voz todavía más sensible: huye del mundo y entrégate a mí. Era el día 28 de agosto de 1723, fiesta de San Agustín. Él lo consideró siempre el día de su conversión y de su decisión total por Jesucristo. Hacia el sacerdocio. De inmediato habló con su director espiritual, el padre Pagano. Al referirle a su padre la decisión tomada, su padre le respondió en un arrebato de cólera: pido a Dios que me saque a mí o te lleve a ti del mundo. No puedo verte en paz. Su padre acudió a terceras personas para que le hicieran cambiar de opinión, ya que había puesto todas sus expectativas en él por ser su primogénito. Por fin, viendo que no podía cambiarlo y que quería entrar en los padres filipenses del oratorio, consiguió que, al menos, se hiciera sacerdote secular para que así pudiera vivir en la misma casa y no alejarse de la familia. Con el visto bueno de su padre, a mediados de octubre de 1723 fue a visitar al cardenal arzobispo de Nápoles, Francisco Pignatelli, quien le dio el permiso necesario para comenzar sus estudios eclesiásticos. El 23 de octubre ya vestía Alfonso la sotana clerical. Tenía 27 años. Comenzó sus estudios como alumno externo del seminario. El 23 de septiembre del año siguiente recibió la tonsura, perteneciendo así al estado clerical. El 23 de diciembre de ese año 1724 recibió las 4 órdenes menores. Al año siguiente hizo Alfonso renuncia formal ante notario de todos sus derechos, como primogénito en favor de su hermano Hércules. El padre Machini cuenta que un día lo vieron vestido de eclesiástico en una iglesia donde se exponía el Santísimo por las 40 horas, pareciéndonos ser el devoto seglar que habíamos visto otras veces y, habiendo comprobado que lo era de verdad, lo llamamos aparte al salir de la iglesia. Me atreví a preguntarle por su nombre y condición, y respondiónos que se llamaba Alfonso de Ligorio. El 22 de septiembre de 1725 recibió el subdiaconado. El 6 de abril de 1726 recibió el diaconado y recibió del cardenal Pignatelli la autorización para predicar en las iglesias de la capital, y comenzó su tarea de predicador muy solicitado, especialmente en las iglesias donde se celebraban las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento. No habían pasado más que unos meses desde que recibió el diaconado, cuando Alfonso cayó enfermo con peligro de la vida. Una noche, entre otras, los médicos ya lo dieron por perdido y, a las 3 de la mañana, le llevaron apresuradamente el santo viático. En ese estado, Alfonso, teniendo fe en María Santísima, pidió con gran insistencia la prodigiosa imagen que se veneraba en la Iglesia de la Redención de Cautivos, ante cuyo altar se había desligado del mundo y ofrecido todo a Dios. No dejaron de darle ese consuelo. La imagen fue llevada inmediatamente a la casa y, habiéndola puesto ante su lecho, fueron tan eficaces las oraciones de Alfonso y tan pronta la Virgen en escucharlo que, en ese momento, se vio mejorado y fuera de peligro. Pero la enfermedad fue tan ruda que necesitó no menos de 3 meses para restablecerse. Por fin llegó el momento de recibir el gran don esperado, el sacerdocio. Lo recibió de manos de Monseñor Domingo Inviti el 21 de diciembre de 1726. Él dirá en sus escritos: un hombre no puede realizar una acción más sublime y más santa que la de celebrar una misa. Considera, oh sacerdote, que Dios no podía hacerte más grande en el mundo de lo que te ha hecho. ¿Y a qué mayor altura podía elevarte Dios que a hacerte ministro suyo en la tierra para los intereses de su mayor gloria? También dirá con santo orgullo: soy sacerdote, mi dignidad supera la de los ángeles, debo tener una suma pureza y, en cuanto pueda, ser un hombre angelical. Dios obedece a mi voz, yo debo obedecer a las voces de Dios, de su gracia y de los superiores eclesiásticos. Celo pastoral. Ordenado sacerdote, recibió del eminentísimo cardenal Pignatelli la facultad de confesar. Era prodigioso el número de penitentes de cualquier clase o condición que acudían a él de todas partes. Y a todos acogía Alfonso con mucha caridad. En la mañana era el primero en llegar a la iglesia y en la tarde
Era el último en levantarse del confesonario. Desde el principio de su apostolado se preocupó de instruir al pueblo y sacarlo de la ignorancia religiosa, fomentando en ellos la recepción de los sacramentos y el rezo diario del rosario. Para conseguirlo con mayor fruto, estableció las capillas del atardecer o capelle serotine o capelle serali. Se abrían las puertas al toque del Ave María al atardecer y se cerraban 2 horas más tarde. Prendieron tanto y fueron de tanto fruto que, al morir Alfonso, había una red de 75 centros en distintos barrios de la capital napolitana. Y cada centro tenía no menos de 150 asistentes, a quienes se daba todos los días catequesis e instrucción religiosa. Alfonso trabajaba sobre todo en el barrio del Mercato y en el Lavinaio, donde estaba toda la escoria del pueblo napolitano. Era su alegría verse rodeado de la gente más vil, llamados los Lachari, y de otras pobres gentes del mismo oficio. Más que a los demás, Alfonso llevaba a estos en el corazón. Los instruía con sus predicaciones y los reconciliaba con Dios por la confesión. Dándose la voz los unos a los otros se veía que de todas partes acudían a él nuevos penitentes, sirviendo todos de pábulo al ardiente celo que tenía de salvar almas y darlas a Cristo. Muchísimos, por criminales y pecadores que fueran, no solo aborrecían el pecado, sino que se convertían en almas de una no ordinaria oración y sumamente empeñados en amar a Jesucristo. Por otra parte, debía adherirse a una de las 3 asociaciones sacerdotales existentes en Nápoles, la del Padre Pavone, la de San Jorge, de los Píos Operarios o la de la Catedral. Alfonso escogió la de la Catedral, que también se llamaba de propaganda o de las misiones apostólicas, creada para dar misiones populares en el reino de Nápoles. También, para dar rienda suelta a su celo por la salvación de las almas, se anotó en la cofradía de los Bianchi della Giustizia, llamada de los blancos por su capucha y ropón blancos, que asistían a los condenados a muerte y trasladaban sus restos al cementerio. Hasta su muerte, permanecerá Alfonso en contacto con los dirigentes de esta hermandad para él tan querida. El año 1729, probablemente en el mes de octubre, ocurrió un suceso que emocionó a nuestro santo. Estaba predicando en la iglesia del Espíritu Santo de Nápoles y, al pasar su padre delante de la iglesia, entró y lo escuchó. Cuando Alfonso volvió a casa, encontró a su padre todo emocionado que le dijo: «Hijo mío, esta noche me has hecho conocer a Dios. Te doy 1000 bendiciones y me complazco infinitamente de que hayas escogido carrera tan santa y de tanto agrado del Señor». Alfonso se hizo muy conocido en Nápoles y todos comentaban con elogios sus predicaciones, pero él quería vivir en un ambiente más retirado y no en su casa. Por ello, con el visto bueno de su padre, pidió ser admitido como pensionista, no como miembro, en la congregación fundada por el padre Mateo Ripa, destinada a la evangelización de los infieles, especialmente de los chinos, ya que él había sido misionero en China. La gente llamaba a su casa el colegio de los chinos, porque instruía a 5 estudiantes chinos que había traído consigo. A este colegio se mudó Alfonso a mediados de junio de 1729. El padre Ripa dirá de él: «Convivía con nosotros el señor don Alfonso de Ligorio, sacerdote de mucho crédito, no solo por su cuna, pues era caballero de la ciudad, sino además por la ejemplaridad de su vida y por el don que de Dios había recibido para dar misiones, y, si bien nunca estuvo adscrito a nuestra congregación, alimentaba el deseo de agregarse un día y conservaba el ánimo muy dispuesto a evangelizar en China, según lo expresó reiteradamente a sus directores. Fiándome yo de su celo y talento, le había echado encima casi todo el peso de nuestra iglesia cuanto al confesar y predicar, y, llevándolo el todo con gran provecho de las almas, parecía ser el único soporte de la misma. En otoño de 1729 se distinguió y fue la admiración de cuantos lo conocían, por haber asistido a los enfermos atacados de la peste que se propagó por aquellos días. También organizó una academia eclesiástica donde se reunían algunos sacerdotes para tratar temas de Sagrada Escritura, historia eclesiástica y diferentes temas de teología. El padre Juan Machini, hablando de estas jornadas,
De estudio, dice, parecíamos una comunidad en miniatura. Colocábamos en un cuarto un altar y, ante él, cual si fuéramos religiosos de coro, rezábamos el oficio divino con recogimiento y fervor. Se añadían las letanías de la Virgen y otras preces, además de hacer oración mental. Nos dábamos en común disciplina y, aun en privado hasta derramar sangre. En tales muestras de austeridad, descollaba don Alfonso, martirizando su cuerpo con ásperos cilicios. Comíamos en común y poníamos en la presidencia como superior una estatuita del niño Jesús y, ante él, un plato vacío, en el cual depositaba cada uno de su ración y la destinábamos a los pobres. Las misiones. La principal característica de la vida apostólica de Alfonso fue el dar misiones populares, de modo especial en los poblados más alejados, donde estaba la gente más pobre e ignorante en cuestiones religiosas. En una carta que le escribió al Papa Clemente XIII en 1758, le dice, anualmente damos de 40 a 50 misiones y pasan de 20 a 30 las tandas de ejercicios que se dan en las casas a los seglares, ordenandos y sacerdotes. El padre Corsano declaró en el proceso, el siervo de Dios gastó en este apostolado el espacio de 36 años continuos sin reparar en achaques de salud, ni en incomodidades, ni peligros. Recorrió casi todas las provincias del reino, en especial la tierra de Labor, los dos principados de Citra y Ultra, las dos Pullas y parte de las dos Basilicatas, santificó particularmente las diócesis de Nápoles, Aversa, Nola, Nocera, Sarno, Cava, Amalfi, Castellamare, Avellino, Benevento, Bovino, Troya, Bari, Trani, Moduño, Callacho, Escala, Grañano y Létere. Para comenzar las misiones exigía que lo recibiera el clero a las puertas de la ciudad con el sonar de todas las campanas. En la plaza se hacía una invitación, con sermón breve, y en unión con el pueblo se dirigía a la iglesia donde adoraba al Santísimo y abría la misión. Por la mañana daba una prédica para quienes debían salir al campo y, a continuación, unos misioneros iban a confesar a los hombres y otros a las mujeres. Después de la comida del mediodía, dos de sus misioneros daban charlas, uno a los niños y otro a las niñas. Por la tarde, después de vísperas, reunía a las mujeres y cantaba el rosario a la Virgen en italiano, no en latín. El acto más importante de la tarde era la explicación del catecismo, enseñándoles alguna canción religiosa. Los últimos días eran de comunión general. Primero los niños y niñas, hasta los 14 años, después las señoritas y las viudas. Otro día las mujeres, casadas. El último día era la comunión de los hombres. Era un día de fiesta y debían darse el abrazo de la paz para reconciliarse entre sí. Después de las comuniones generales, un padre predicaba sobre algún vicio particular como la borrachera, el rencor o la deshonestidad, y los animaba a todos a la recepción frecuente de los sacramentos. También en esos días se daban charlas especiales a los clérigos y a las religiosas. En cuanto a comida, rechaza por sistema los manjares selectos como pollo, aves, pescados raros, licores, dulces. Para él bastaba con un plato de menestra y, por la noche, un poco de ensalada o un poco de queso o fruta. Daba suma importancia a confesar, porque era el momento de encuentro con los pecadores arrepentidos. Los temas imprescindibles de predicación en las misiones eran muerte, juicio, infierno y gloria, la oración, el patrocinio de María, la Eucaristía y la necesidad de la oración para salvarse. Al final de la misión, se hacía una devota procesión eucarística por el pueblo e, incluso, por los campos para bendecirlos. Como recuerdo de la misión, instalaba en el atrio de la iglesia, o en otro lugar oportuno, algunas cruces que sirvieran como recordatorio de la misión. También procuraba que volvieran algunos misioneros a los 5 o 6 meses para refrescar las verdades enseñadas y para impulsar la perseverancia en las decisiones tomadas. Andrés Gaudillo recuerda, en 1737 predicaba Alfonso al pueblo de Fiorino y confesaba hasta después del mediodía, visitaba a los enfermos y consolaba a los atribulados, siendo el de corazón ternísimo, afable con todos y sencillo como un niño.
Entre todas las virtudes resplandecía en él una indecible devoción a María Santísima, cuyas alabanzas ni de día ni de noche hubiera acabado de tejer, e inflamaba a las gentes en tal devoción con canciones espirituales y repartiendo bonitas estampas y novenas. En 1740 dieron misiones en Aquarola. Los habitantes estaban consternados por la persistente sequía. Alfonso se arriesgó por particular inspiración a prometerles que, si se arrepentían, Dios les mandaría lluvia. Y el último día el cielo descargó tal cantidad de lluvia que a toda la campiña le devolvió la vida y todos estaban contentos y agradecidos a los misioneros. En 1743, durante las misiones más de 300 jóvenes, dando la espalda al mundo, consagraron a Cristo su virginidad. En diciembre de 1745 dio misiones en Foya. Con sus predicaciones, 9 meretrices se arrepintieron públicamente y las 9 perseveraron en una buena vida. Uno de los días un misionero pasó por la plaza delante de una taberna, invitando a los misiones. Uno de los presentes le dijo: «Padre, ¿quiere saber cuál es mi misión?». Y alzó el vaso para seguir bebiendo, pero casi inmediatamente cayó muerto ante el asombro de todos. Este hecho hizo más bien a todos que las mismas predicaciones de Alfonso. Este mismo año 1745, el 10 de noviembre en Nápoles, murió su padre, confortado con los santos sacramentos, y fue enterrado en la cofradía de la Misericordia. La noticia se la comunicaron a Alfonso en el momento en que subía al púlpito a predicar. Cayó de rodillas y se recogió unos momentos en oración y, tras pedir a los asistentes una oración por su padre, predicó el sermón con todo el entusiasmo de siempre. En marzo de 1746 había una gran sequía en Foya. Alfonso fue llamado para hacer una novena a la Virgen María. Estaba afiebrado, pero fue apenas comenzada la novena le dejó la fiebre y la novena fue de tanto provecho que se obtuvo lo que se pedía, lloviendo en abundancia como todos deseaban. En 1748, en el mes de abril, dio misiones a los soldados y oficiales del presidio de Pichofelcone en Nápoles. En la misión fueron muchos los escándalos de los soldados que se superaron. Tomaron horror a las blasfemias y se avisó a las mujerzuelas que frecuentaban el cuartel a no hacerlo. Todos tomaron en serio ir más a las iglesias y frecuentar los sacramentos. Alfonso les regaló muchos libros devotos. No hubo soldado que no se viera en la iglesia con algún folleto en la mano. Mayor fruto se dio entre los oficiales. Según manifestó don Alejandro Fiore, 5 oficiales entre otros se licenciaron del ejército y se retiraron con el permiso del rey a diversos conventos. En 1752, después de Pascua, Alfonso con sus misioneros fue a Grañano, llamados por el obispo de Lettere. Hubo en este lugar 22 hombres que por la gracia de Dios se convirtieron y dejaron a los pies de la Virgen montones de pistolas, cuchillos y otras armas prohibidas. Entre otros fue impresionante la conversión de Clemente Servillo, famoso asesino. Al alzar las cruces del Calvario después de la misión, Alfonso quiso que él cargara una de las cruces. La gente lloraba de emoción y Clemente les decía: «Vosotros lloráis, pero dejad de llorar por mí, que llevo todo el monte Calvario sobre mis espaldas», dando a entender el fardo de tantos pecados cometidos. En esta misión hubo muchas malas mujeres convertidas que se mantuvieron en su santo propósito, otras jóvenes se consagraron a Dios. Según el sacerdote Juan de Grañano, allí no había costumbre de visitar al Santísimo Sacramento, pero, cuando se fueron los misioneros, se llenaban las iglesias, especialmente por la tarde, de hombres y mujeres que iban a la adoración de Jesús sacramentado. En 1755 dio misiones en Benevento, territorio de los estados pontificios. Allí fue con 20 de sus misioneros. El fruto fue tan copioso que hasta Roma llegó la noticia y el mismo Papa, Benedicto XIV, se mostró muy satisfecho. En febrero de 1756 tuvo que ir a Nápoles para varios asuntos y el cardenal arzobispo de la ciudad le pidió que diera ejercicios espirituales a los clérigos, lo que hizo con mucho fruto. Este mismo año dio misiones con 14 misioneros de los suyos en Amalfi.
Entre los convertidos estaban 2 callejones de meretrices. Según refirió el párroco, don Francisco de Estéfano, todas se convirtieron y perseveraron. Una de ellas, Angiola Bonito, fue tan constante que casi todos los días comulgaba. Si Alfonso no hubiera hecho otra cosa, este ya era el máximo de los milagros. En 1759 dio misiones en Nola. El padre Tanoya escribió, perdura aún, como recuerdo de sus predicaciones eucarísticas, el rito de tocar la campana al atardecer del jueves y de encender en las ventanas un cirio, simbolizando la gratitud cristiana a Jesucristo, dador de la Eucaristía y compañero nuestro. Sobre los altares en 1761 dio de nuevo misiones a los soldados de Nápoles. Se quitaron muchos escándalos, se moderaron las blasfemias y las riñas entre los soldados, se frecuentaron los sacramentos y algunos oficiales se consagraron a la vida religiosa. Félix Bersella declaró, cuando dio las misiones en 1762 en Santa Águeda, se vieron conversiones admirables, porque sus palabras tenían una unción celestial y penetraban los corazones. Se vieron hechos muy notables, como restituciones, reconciliaciones, reuniones de familias divididas. Tanta era la gente que acudía a las misiones, incluso de los caseríos y lugares vecinos, que, a pesar de que la catedral es muy grande, no cabían todos en ella, de modo que muchos quedaban fuera. Cuando llegó el día de la bendición, fue necesario situar el púlpito delante de la puerta de la iglesia para satisfacer a tanta gente que estaba reunida en el gran espacio delante de la iglesia. Y añade, había una joven prostituta que por su mala vida y por los males que producía en la juventud, la hizo sacar de la diócesis, pero ella, aprovechando que estaba ausente por enfermedad en Pagani, regresó a Santa Águeda. Cuando lo supo, descuidando su salud, volvió y la hizo llamar y, hablándole con las puertas abiertas en mi presencia, la convirtió y la convenció para que fuera a la casa de retiro de San Rafael de Nápoles a sus expensas, donde llevó una vida de verdadera penitencia. En algunos santuarios, con motivo de las fiestas, se cometían excesos de borracheras, bailes y comilonas. Alfonso ordenó que, después de la misa y de la procesión del mediodía, se cerraran las puertas para evitar profanaciones. Para moralizar las costumbres, organizó una campaña antiblasfemia. La blasfemia era un pecado reservado y a los blasfemos los hacía castigar por la autoridad civil de acuerdo a las leyes establecidas al respecto. A los sacerdotes que llevaban una vida escandalosa con borracheras o vida disoluta los llamaba y les aconsejaba con bondad. Si aceptaban, los enviaba de retiro unos días, pero, si se obstinaban en su mal camino, los encerraba en algún monasterio lejano o, de acuerdo a las leyes, hacía que los desterraran o encarcelaran. En cuanto a los malos religiosos, avisaba primero a sus superiores para que pusieran remedio, de otro modo, los hacía expulsar de la diócesis. En sus predicaciones decía, si Jesucristo es la fuente de todas las gracias, María es su canal. Entre todos los medios de perseverancia, el que Alfonso llevaba más entrañado en el corazón, el medio de los medios, era la frecuencia de los sacramentos. La confesión y la comunión son la fuente de todos los bienes. Ellas abaten las pasiones, dan fuerza contra las tentaciones. Sin ellas, se cae y se va al precipicio. Por eso, impulsaba a la comunión cada domingo y exhortaba a los más fervorosos a hacerlo 2 o 3 veces por semana. Caridad. Esta fue una de las virtudes más sobresalientes de su vida. A los enfermos los visitaba siempre que podía en sus casas y les daba lo que podía, incluso iba a confirmarlos a sus hogares. Precisamente, por su amor a los pobres y a los enfermos se ganó el calificativo de padre de los pobres. En su ancianidad, a pesar de estar prácticamente inválido, se hacía llevar a visitar a los enfermos. El padre Cayetano Mancusi declaró, mirar a este anciano, de cabeza inclinada, peor aún, con la barbilla hundida en el pecho y hallarle tembloroso y necesitado de mis brazos y de los del criado Alejo para subir al coche y bajar de él, y verle, no obstante, entrar en los tugurios y visitar a los enfermos, lo creí siempre un acto heroico. A su vista se me arrasaban de lágrimas los ojos, tanto que cierto día le dije, ¿cómo se toma vuestra
Excelencia, esta molestia, cuando más que hacerlas le tocaría recibirlas. Visitas. Me replicó al punto, ¿qué especie de caridad sería la mía, si no me costara desazón alguna? El buen pastor se desvela por las ovejas enfermas. Alfonso tenía una especial ternura con los niños. Cuando iba por la calle, las madres le presentaban a sus hijos enfermos para bendecirlos. Y él, imponiéndoles las manos sobre la cabeza y haciendo una oración, les recomendaba a las madres, encomendadlos a la Virgen, y les devolvía los niños sanos. Cuando ya no salía afuera, se los llevaban a casa y, subiéndolos el criado a su cuarto, les imponía las manos y se sanaban. Esto lo atestiguó el criado Alejo y el hermano Romito, que dicen que le subieron casi 1000. También se preocupó de los presos y de sus condiciones. Nombró un capellán para sus necesidades espirituales y le pidió al duque de Madaloni que tuvieran mejores condiciones de vida. El hermano Romito declaró en el proceso, al siervo de Dios se le podía llamar consolador de los afligidos, tanto antes de ser obispo como después de serlo, e incluso después de haber renunciado. Escuchaba con mucha caridad a quienes venían a buscarlo. Yo, con mis propios ojos, los veía irse contentos y consolados. Ninguno se fue de su presencia sin irse consolado. Algo también que no podemos dejar de anotar es que había hecho voto de no perder nunca el tiempo. Por eso, si no estaba en trabajos pastorales o escribiendo libros para fomentar la fe, estaba en oración o cosas referentes a la gloria de Dios. Su secretario particular Félix Bersella manifestó, es muy cierto que el siervo de Dios hizo voto de no perder nunca el tiempo para obligarse a estar continuamente ocupado en cosas útiles o necesarias, referentes al ministerio o asuntos de la diócesis o cosas doctrinales. A veces hacía comer con él a párrocos o canónigos u otras personas para conversar sobre asuntos pendientes. Cuando alguien venía a visitarlo le decía, si viene por algún asunto, bien. Porque no tengo tiempo que perder. Pobreza. Esta virtud también brilló de modo sobresaliente en la vida de nuestro santo. Su pobreza llegaba al extremo. Según testimonio del padre Andrés Villani, cuando se hizo la fundación de la casa de Ciorani, no habiendo habitaciones suficientes cuando se daban los santos ejercicios, el siervo de Dios eligió para sí un lugar forrado de tablas, bajo una escalera de madera, por la cual subía al corredor de arriba. Era un lugar angosto e incómodo. Y en su celda no tenía más que 2 o 3 sillas viejas, una mesa vieja, algunos pocos libros y una cama pobrísima, que era un saco lleno de paja. Con esta pobreza vivió en la congregación y lo mismo he oído que hizo siendo obispo. El señor Pascual Bonapane escribió sobre su visita a Alfonso en Arienzo. En Monseñor Ligorio he visto personificada la imagen de la pobreza, palacio desnudo de superfluidades, cuartos a la apostólica, unas sillas de chopo con asiento de paja, mesas sencillas, una cama pobrísima y un silloncete de ruedas, sobre el cual le trasladaba de una habitación a otra su criado, tirando de un cordel. Ese ha sido el espectáculo del palacio de Arienzo y no he podido verlo sin llorar. El criado Alejo declaró, cuando renunció al obispado y regresó a la casa de Pagani, quiso comer con vajilla de hierro, como toda la comunidad, y no con la de plata que le colocaban en la mesa. Pero el padre Andrés Villani, su director y confesor, le ordenó que usara la de plata, y lo hizo por obediencia. La vajilla de hierro que usó, la tomé yo por devoción, pero me la pidió el padre Antonio María Tanoya y se la di su secretario Bersella. Manifestó, cuando recibía cartas, aprovechaba las hojas que tenían una parte en blanco para sus borradores y, cuando veía que yo, su secretario, hacía algún abuso de papel, me llamaba dulcemente la atención. El hermano Romito por su parte nos dice, su alimentación era de cosas ordinarias. Normalmente comía menestras y legumbres que solía aderezar con ajenjo o drogas amargas. Para los otros comensales servían un poco de carne o pescado. Él raramente comía de esto, de modo que se le veía una gran mortificación. Cuando en su ancianidad se le quería hacer comer algo delicado, buscaba pretexto para evitarlo y, si se le decía que era orden del médico, comía un poquito. Su humildad era grande y la demostraba besando en el refectorio
Comedor, los pies de los demás. No usaba para el corte de la barba sino unas tijeras, y no rehusaba llevar sotana remendada, ni cabalgar en un vil jumento. Cuando iba a Nápoles, no se avergonzaba de ir pobremente vestido, a pesar de ser de familia de caballeros y doctor en leyes. Antes que nada era sacerdote y, aunque pobre, era un santo sacerdote. Pureza. Esta virtud era como una joya preciosa en la vida de Alfonso. Ya desde jovencito se esmeró en guardar esta virtud. Odiaba que dijeran en su presencia palabras deshonestas y las corregía con fuerza. A las prostitutas de su diócesis las corregía paternalmente, pero, si no se corregían, acudía a la autoridad civil para que actuaran de acuerdo a las leyes establecidas. También se esforzaba en que los matrimonios de convivientes regularizaran su situación con el matrimonio religioso, luchando mucho en sus prédicas contra la infidelidad matrimonial. En las actuaciones personales, no permitía que lo tocaran las mujeres ni siquiera las manos. Cuando debía hablar con ellas, la puerta debía estar abierta y una persona estar a distancia mirando, para evitar malas interpretaciones. En esto tenía una sensibilidad especial. El padre Tanoia refiere, una noche en Arienzo evitó un acto de deshonestidad en su palacio. El cochero y el criado de la cocina habían introducido a una mujer en el establo y, cuando iban a pecar con ella, les entró un miedo tan grande que la mujer huyó al instante. Al día siguiente, Alfonso llamó a los dos servidores, les reprochó la acción y los exhortó a confesarse. Esto no se hubiera sabido, si el criado, después de muerto Alfonso, no me lo hubiese dicho a mí en Nápoles, y si el cochero no se lo hubiese confiado al párroco de Santa Águeda don Francisco Jadebaja. El padre Félix Bersella nos dice, por haberlo confesado puedo decir con certeza que lo he admirado como un ángel en carne. En toda su vida fue heroica su virtud de la pureza. Por amor a esta virtud renunció a unas bodas ventajosas. Nunca se le oía decir una palabra equívoca o poco honesta. Su hablar era grave, y de edificación, aunque, a veces, en la recreación, contaba algún hecho curioso. Cuando tuvo la enfermedad de reumatismo, me dijo, en presencia del criado Alejo que, después de muerto, no abrieran su cuerpo. Nunca daba a besar sus manos a las damas ni siquiera a su cuñada. A sus empleados no los hacía entrar en su habitación, si no estaba bien compuesto y, cuando estaba enfermo en cama, vestía de sotana negra. A las mujeres nunca las miraba al rostro o no las veía, porque era miope y no usaba las gafas. Normalmente tenía el rosario entre las manos, al que siempre llevaba suspendido en la cintura. Tenía también suma pureza de conciencia hasta el punto que, en los últimos años de su vida, se acordó que, en los tiempos en que vivió en la casa de los padres chinos en Nápoles, fue curado por cierto médico de una enfermedad. Y, temiendo que no se le hubiera pagado, mandó a sus herederos, después de 50 años del hecho, 25 ducados. Voluntad de Dios. Siempre procuraba hacer la voluntad de Dios en todo momento. Escribió un folleto titulado Conformidad con la voluntad de Dios, en el que manifiesta que la mejor manera de santificarse es aceptar en todo momento la voluntad de Dios, manifestada a través de los superiores o de la conciencia o de los acontecimientos tristes o agradables de la vida diaria. Escribe, si los serafines entendiesen ser la voluntad de Dios que empleasen toda su vida en contar las arenas de la playa o en arrancar la hierba de los jardines, lo harían presto y de muy buena gana. Más aún, si Dios diese a conocer su deseo de que se arrojasen al fuego del infierno para arder en él, se lanzarían inmediatamente a aquel abismo para hacer su divina voluntad. Hemos de conformarnos en aquellas cosas de orden natural que acontecen fuera de nosotros, por ejemplo cuando hace mucho calor o mucho frío, cuando llueve, en tiempo de sequía, de peste, y en otras cosas parecidas. Guardémonos de decir, qué calor tan insoportable, qué frío tan horrible, qué desgracia, qué mala suerte, qué tiempo tan calamitoso. Hemos de querer las cosas como son y porque Dios así las dispone, es menester que también nos conformemos en las cosas que ocurren dentro de nosotros como en el padecer hambre, sed, pobreza, desolaciones, deshonra. En todas estas cosas,
Siempre hemos de decir, haz, Señor, y deshaz según tu beneplácito. Solo quiero lo que tú quieres. De una manera especial debemos conformarnos y resignarnos en las enfermedades corporales, y es menester que las aceptemos gustosamente y de la manera y por el tiempo que Dios quiera. Es obligación nuestra poner los remedios necesarios porque así lo quiere también el Señor, pero si estos no producen efecto, unámonos también en esto con la voluntad de Dios, la cual será más útil que la misma salud. Señor, digamos entonces, no quiero curar ni estar enfermo. Quiero tan solo lo que tú quieres. Muchas veces nos faltarán los médicos y las medicinas o el médico no acertará a conocer nuestra enfermedad. También en esto es menester que nos conformemos con la divina voluntad, la cual todo lo dispone para nuestro bien. Cuando en Arienzo le vino aquella grave enfermedad de fuerte reumatismo, teniendo fuertes dolores y con la cabeza doblada que ni podía acostarse en el lecho, decía, oh Señor, así lo quieres tú, así lo quiero yo. Lo mismo decía cuando fue nombrado obispo contra su voluntad o cuando el Papa suprimió la compañía de Jesús o cuando estaba enfermo con sus frecuentes catarros en invierno, con el asma, la malaria, la artrosis lumbar o cervical, etc. Los santos y ángeles. Nuestro santo era devotísimo de San José, a quien le hacía siempre la novena para su fiesta con prédica y exposición del Santísimo. Además de San José, su santa preferida era Santa Teresa de Ávila. A esta santa la consideraba como su patrona especial, su maestra y confidente. Por eso, al terminar o comenzar sus cartas solía poner Jesús, María, José y Teresa. A esta santa le hizo un voto valedero solo para cuando esté en nuestras casas, decir cada miércoles 9 Padre Nuestros, Ave Marías y Gloria. Y además no comer la fruta ni el segundo plato. Se entiende frutas crudas, no cocidas. Y se consagró a ella escribiendo, oh Virgen Seráfica, Teresa de Jesús, en presencia de la Santísima Trinidad, del ángel de mi guarda y de toda la corte celestial, te elijo hoy, después de María, por madre, maestra y abogada especial y tomo la firme resolución de servirte siempre y de procurar que los demás también te sirvan. Te suplico por tanto, que me recibas para siempre en el número de tus devotos servidores. Socórreme en mis necesidades y alcánzame la gracia de imitar tus virtudes, caminando por la verdadera senda de la perfección cristiana. El padre Landi afirma, San Alfonso admiraba mucho a Santa Teresa de Jesús. Esta gran santa era su principal abogada. Lo que más tal vez le enamoró de la santa fue su inmensa confianza en Dios, que la trocó en la gran reformadora del Carmelo. A Santa Teresa de Jesús le consagró su primera publicación en 1743, titulada Consideraciones sobre las virtudes y cualidades de Santa Teresa de Jesús, y después de la Sagrada Escritura, será a ella al santo que más citará. También era devotísimo de todos los ángeles y santos del cielo, especialmente del arcángel San Miguel. Puso a la casa de Pagani y a su iglesia bajo el título y patrocinio de San Miguel Arcángel. En 1732 hizo una visita para él muy importante. Fue al santuario de San Miguel del Monte Gárgano. No en vano, Miguel era uno de sus nombres de pila. Dentro de ese santuario entró en la gruta santa, cuyas negras paredes goteaban agua día y noche, y en aquel ambiente sagrado celebró la misa pidiendo al santo arcángel que le diera fortaleza para afrontar tantas dificultades que tenía en su ministerio y en la fundación del Instituto Almas del Purgatorio. Su amor y caridad para con las almas del purgatorio era de todos los días. El padre Andrés Vilani nos dice, me consta de vista y oído que nuestro fundador fue devotísimo de las almas del purgatorio, habiendo hecho incesantes oraciones, penitencias y sufragios por ellas, y estimulaba a los fieles, cuando predicaba y en sus libros y en sus conversaciones, a dar a las almas del purgatorio los sufragios como limosna, al igual que sacrificios, oraciones y penitencias y otros actos de virtud y prácticas devotas. El padre Gerardo Petrone añade, fue caritativo toda la vida, no solo con los vivos, sino también con los difuntos, porque procuraba con penitencias, oraciones y sacrificios e indulgencias, ayudar a las almas del purgatorio. Soy
testigo de haberme estimulado a dar siempre sufragios a las almas benditas, lo que hacía en las prédicas, las que yo tantas veces he oído. Y sobre esta piadosa costumbre escribió una novena, la que repartió por toda la ciudad y la diócesis de Santa Águeda, cuando la gobernaba. Por su parte el padre Pedro Valpicelli manifiesta, cuando pasaba delante del cementerio o cuando oía que alguien había muerto, y todos los días a primera hora de la noche, rezaba él, de profundis, con la oración por las almas benditas. Fue tan constante en esto que, cuando estaba sordo y no oía la campana que sonaba a la primera hora de la noche, me ordenó a mí y a otros de la casa que le avisáramos para que pudiera dar sufragio a las almas del purgatorio. Amor a Jesús y María. Su amor a Jesús Eucaristía se manifestaba en el fervor con que celebraba la Santa Misa, en la que muchas veces se quedaba en éxtasis y hasta se elevaba del suelo. Su secretario particular Félix Bersella declaró, no una vez, sino muchas veces lo he visto con el rostro todo inflamado y encendido, cuando celebraba misa. En sus oraciones me parecía un serafín, de lo que yo deducía la llama ardentísima de divino amor que ardía en su corazón. El padre Andrés Vilani certificó, cuando ya estaba jubilado y muy anciano, viviendo en Pagani, la mayor parte del tiempo lo pasaba ante él Santísimo Sacramento con gran recogimiento y devoción. Y como era virtuoso de la música, se ponía a veces a tocar el címbalo o cantar alguna de las canciones que él había compuesto al Santísimo Sacramento. Y lo hacía con tal unción que los presentes no podían menos de conmoverse. Todas esas cosas han sido vistas, oídas y experimentadas por mí en tantos años que he vivido con él y lo he dirigido y aconsejado. Cuando estuvo tan mal que no podía ir a la iglesia o al coro, yo le decía que el Santísimo Sacramento se encontraba en la misma casa, pero él respondía, sí, pero no está aquí Jesucristo sacramentado. Y el padre Bersella añade, ordenó que en cada lugar de la diócesis, cada sábado por la tarde, se hiciera exposición del Santísimo y cada párroco hiciera una prédica sobre la Virgen María. Él lo inculcó con el ejemplo, porque tanto en la Catedral de Santa Águeda como en Arienzo, hacía los sábados la exposición del Santísimo, vestido de roquete, muceta y estola, y después en el púlpito predicaba sobre las virtudes y grandezas de la Virgen María, animando a la gente con alguna canción devota. Su última misa la celebró el 25 de noviembre de 1785, pero iba con frecuencia a visitar a Jesús sacramentado. Le decía al criado Alejo, aquí está el Santísimo Sacramento. Aquí se recibe la comunión. No en todas partes está el Santísimo Sacramento. Oh, qué cosa tan bella, 2 lámparas están ardiendo siempre ante el Divino Sacramento. Aquí se expone el Santísimo. ¿Cuánto tiempo quisiera estar delante del Santísimo Sacramento? Y después, antes de retirarse, decía, ¿cuándo volveremos a visitarlo otra vez? Sobre el amor a Jesús Eucaristía escribió en su libro Visitas al Santísimo. Oh, qué dulce delicia es estar al pie del altar con fe y con un poco de tierna devoción y hablar familiarmente a Jesucristo, que expresamente mora allí para atender y escuchar al que le ruega. Qué delicia pedirle perdón de los disgustos que le dimos, exponerle nuestras necesidades, como hace un amigo a otro amigo, en quien tiene la más entera confianza, y pedirle sus gracias, su amor, su cielo y, sobre todo, hacer y repetir actos de amor a aquel divino Señor que sin cesar sobre el altar, ruega al Padre por nosotros y por nosotros se abrasa en llamas de amor. El amor es el que le hace llevadero, el quedar oculto y desconocido y hasta despreciado de los ingratos en este sacramento. Y no añadiré aquí más palabras, pruébenlo y verán. Sobre el amor a María bastaría leer su famoso libro Las Glorias de María. Un día le dijo Alfonso a don Nicolás Sorrentino, la Virgen me ha hecho dejar el mundo. Yo era seglar, la Virgen me dio luz para dejar el mundo y hacerme eclesiástico. En una de las notas escritas por Alfonso dice, el demonio maldice la hora en que me entregué a Dios y detesta cuanto he realizado por el monasterio de Escala, pero Jesús lo bendice. En su corazón divino distinguió, Sor Celeste, mi nombre escrito y que le placía a él grandemente mi devoción a María.
Me reconoció entre los hijos de María y entendió que perduraría nuestra unión, basada en la amistad con Dios. Félix Bersella declaró, tenía siempre ante los ojos la imagen de María, llamada del buen consejo, y muchas veces lo vi hacer actos de amor y de confianza hacia la Santa Señora, y ordinariamente a todos aquellos que venían a buscarlo para cualquier asunto de conciencia, tanto diocesanos como forasteros. Les regalaba alguna imagen de María Santísima, inculcándoles su devoción. Solía decirles, esta es nuestra mamá, la que nos ha de llevar al paraíso, esta es la que nos ha de ayudar en el momento de la muerte. Pobres de nosotros, si no tuviéramos a esta gran Madre de Dios. El padre Juan Bautista de Constanzo anotará el 19 de octubre de 1787. Cuando ya Alfonso había muerto. El año que precedió a su muerte yo le pregunté, después de haberlo confesado, si experimentaba el deseo de ver a la Santísima Virgen en el momento de la muerte y de sentirse sostenido por ella. Me respondió, ¿cómo podría venir la Santísima Virgen a un miserable pecador como yo? Yo le repliqué, ella se ha dignado visitar a un gran número de sus devotos, ¿por qué no se iba a aparecer a quien tanto ha predicado y trabajado por su gloria? Ella es todo amor para quienes la aman. Entonces el rostro del santo se iluminó. Escúchame. Cuando yo era joven conversaba frecuentemente con la Madonna. Ella me aconsejaba en todos los asuntos de la congregación. ¿Y qué le decía? Tantas cosas y tan bellas. ¿Qué cosas? Tante bel cose, repetía. Y permaneció en silencio. Una conversión por María. Este caso lo cuenta San Alfonso en el libro Las Glorias de María, certificando que se lo oyó personalmente a un sacerdote compañero suyo. Y dice, así, mientras este sacerdote estaba confesando en una iglesia, no se dice la ciudad por prudencia, aunque el penitente dio licencia para publicar su caso. Se colocó al frente de él un joven que parecía titubear entre confesarse y no confesarse. Mirándolo el padre varias veces, al fin lo llamó y le preguntó si deseaba confesarse. Respondió que sí, pero como la confesión parecía que iba a ser larga, el confesor se fue con él a una habitación aislada. El penitente comenzó por decirle que era un noble forastero y que no comprendía cómo Dios le podía perdonar con la vida que había llevado. Además de los incontables pecados deshonestos, homicidios y demás, le dijo que, habiendo desesperado de su salvación, se había dedicado a pecar, no tanto por satisfacción cuanto por desprecio a Dios y por el odio que le tenía. Dijo que, poco antes, esa misma mañana, había ido a comulgar, ¿pero para qué? Para pisotear la hostia consagrada, y que, en efecto, habiendo comulgado, iba a ejecutar su horrendo pensamiento, pero no pudo hacerlo porque le veía la gente. Y en ese momento entregó al sacerdote la santa hostia envuelta en un papel. Le contó después que, pasando por delante de aquella iglesia, había sentido un impulso muy grande de entrar, y que, no pudiendo resistir, había entrado. Después le había acometido un gran remordimiento de conciencia con un deseo confuso de confesarse, que por eso se había puesto ante él confesionario, pero, estando allí era tanta su confusión y desconfianza que quería marcharse, pero parecía como si alguien lo retuviera a la fuerza, hasta que usted, padre, me llamó. Ahora me encuentro aquí para confesarme, pero no sé cómo. El padre le preguntó si había tenido alguna devoción a la Virgen María durante ese tiempo, porque tales golpes de conversión no suceden sino por las poderosas manos de María. ¿Qué devoción podía tener? Nada, padre, yo estaba condenado. Pero metiendo la mano en el pecho, notó que tenía el escapulario de la Virgen Dolorosa. Hijo, continuó el confesor, ¿no ves que la Virgen es la que te ha otorgado esta gracia? Y has de saber que esta iglesia está consagrada a la Virgen. Al oír esto el joven se enterneció, comenzó a compungirse y a llorar. Mientras manifestaba sus pecados creció a tal punto su compunción y llanto, que se desmayó. El padre lo reanimó y finalmente acabó la confesión. Lo absolvió con gran consuelo y, del todo contrito y resuelto a cambiar de vida, se despidió para volver a su patria, dando licencia al confesor para anunciar públicamente la gran misericordia que con él había tenido María.
Este hecho lo contaba muchas veces en sus prédicas para manifestar el poder de intercesión de María. Milagros de la Virgen. El martes 20 de marzo de 1731 un terremoto sacudió la región de Pulla. Era martes santo. El sismo se repitió el miércoles y el sábado santo. La catástrofe culminó su obra devastadora en Folla, que quedó reducida a escombros y donde murieron enterradas unas 3000 personas. Pero María, como una madre, vino a consolar a sus hijos por medio de una imagen llamada de Santa María la Antigua, icona vetere. Dado que no había quedado ninguna iglesia disponible, pues todas estaban caídas o en peligro de caerse, se llevó la imagen a una barraca de madera, donde se celebraban las pocas misas posibles. Esta imagen de María era muy antigua y reproducía sobre una tabla de cedro el busto de María, pero con los rasgos tan consumidos por la acción del tiempo que hubieron de revestir con láminas de plata todo el cuadro, a excepción del óvalo facial y, aun lo recubrieron con 7 velos sobrepuestos. Por eso se llamaba la Virgen de los 7 velos. El día de Jueves Santo, después del primer terremoto, la Virgen dejó ver su rostro en el óvalo del cuadro sin que hubieran tocado los velos. Lo mismo ocurrió el Viernes Santo ante una gran multitud de fieles, como dando a todos esperanza ante la tragedia. Y también continuó el prodigio, cuando llevaron la imagen a la iglesia de San Juan Bautista, que era la mejor conservada de todas. El obispo, Monseñor Falcoli, realizó una investigación sobre los hechos y concluyó que los milagros habían sido reales e instituyó una fiesta especial para recordar el suceso. Así lo refiere el mismo obispo en la relación del 29 de abril de 1733 a la Sagrada Congregación Vaticana del Concilio. Al año siguiente Alfonso fue de nuevo a predicar a Folla una novena ante la imagen de la Virgen de los 7 velos, que todos consideraban como muy milagrosa por lo que había sucedido el año anterior. Asistió tal cantidad de gente a la novena que tuvieron que colocar el púlpito junto al vestíbulo, junto al cuadro milagroso. Nuestro santo se emocionó al hablar de la Virgen María. Lo hizo con tanto amor y cariño que, en un momento dado, quedó paralizado por la emoción. Como extático, contemplando la imagen. En aquel momento, un rayo de luz partió del óvalo central de la imagen y envolvió su rostro. Los presentes prorrumpieron en gritos de milagro, milagro. Al reponerse de la emoción, Alfonso hizo entonar a todos el Ave Maris. Estella, y fueron tan grandes los frutos que los confesores no podían dar abasto a tanta afluencia de penitentes. Sobre este hecho, Alfonso hizo una declaración 45 años más tarde. Escribió: Alfonso María de Ligorio, obispo de Santa Águeda de los Godos y rector mayor, certifico y con juramento aseguro que el año 1732, predicando en la iglesia de San Juan, vi varias veces y en diversos días que en el óvalo cubierto con velo negro se mostraba el rostro de la Virgen Santísima, llamada vulgarmente imagen antigua, y que su aspecto era como el de una jovencita de 13 o 14 años, y se movía a derecha e izquierda. Y añado que, con honda devoción y suave deleite y con lágrimas de ternura la distinguí, esculpida y de bulto, no pintada, y que al mismo tiempo que yo, la veía todo el pueblo reunido para el sermón y que se encomendaba a ella con ardientes plegarias y copioso llanto. Este mismo milagro de la Virgen de los 7 velos que envolvió con un rayo de luz el rostro de Alfonso se repitió 13 años más tarde al dar otra misión en Folla en 1745. En esta misión de Folla se encontró con Sor María Celeste, que era la priora del reclusorio de Folla, donde tenían un internado de jovencitas de clase media. Esta visita entre ambos fortaleció su amistad y los unió para siempre en la empresa de la congregación masculina y femenina del Santísimo Salvador, que después se llamaría del Santísimo Redentor. En 1756 dio Alfonso con sus misioneros una misión en la catedral de Amalfi. Mientras hablaba de la Virgen María, le embistió un rayo de luz que brotaba de la imagen y, dándole de lleno en el rostro, se lo encendió como el de un serafín. Así, transformado y radiante, quedó en éxtasis con los ojos alzados al cielo y le vimos los presentes elevado como 2 palmos sobre el púlpito, durante
Aquel arrobo más de 5 minutos. Y advertimos que la faz de la imagen resplandecía jubilosa y sonriente. A tal vista, todo el pueblo y yo mismo, dice el canónigo Pedro de Luca, prorrumpimos en copioso llanto y exclamamos: milagro, milagro, y lo hicimos en voz tan alta que, vuelto en sí de su rapto, el siervo de Dios nos alentó con estas palabras: alegraos, porque la Virgen os otorga la gracia que habéis pedido. Dones sobrenaturales. A profecía. Son muchísimas las profecías o anuncio de acontecimientos futuros que hizo nuestro santo a lo largo de su vida. Veamos algunos de ellos, que solo podía saber por conocimiento sobrenatural. En una de las misiones del año 1737, un religioso carmelita refirió: me contó mi difunta madre que, habiéndole pedido la mano un joven compaisano de Carifi, ella consultó con el siervo de Dios, pero éste la disuadió añadiéndole que se casaría en Nápoles y que le nacería el primer hijo, futuro carmelita, como se verificó, casándose 4 años después con don Onofrio Imparato, mi padre. Y a los 15 años, aunque había intentado hacerlo en otras órdenes, yo ingresé en la del Carmen sin ayuda ni recomendación de nadie. El señor Biagio Troisi estaba desahuciado de los médicos. Se lo comunicaron a Alfonso. Por la mañana celebró la misa por el enfermo y le mandó una imagencita de María Santísima, diciéndole que se encomendara a la Virgen seguro de obtener la salud. Al recibir la imagen y besarla, el enfermo se sintió mejor y, a los pocos días, estaba sano. El padre Francisco Di Stefano, canónigo, manifestó en el proceso, cuando el siervo de Dios vino a dar misiones a Amalfi en 1756, yo tenía un hermano menor, de 3 años, enfermo. Le daban convulsiones que lo tiraban a tierra. Mi madre lo llevó al siervo de Dios, quien le hizo la señal de la cruz en la frente y le dijo: ten buen ánimo, porque este hijo se sanará, será sacerdote y llevará muchas almas a Dios. Desde ese día no sufrió de tal mal, se sanó perfectamente, y se hizo sacerdote, y ahora es párroco de la iglesia de San Pancracio de Conca, diócesis de Amalfi. El mismo Francisco Di Stefano certificó: había una señora, María Josefa Anastasio, mujer que fue de Pascual Torre, que estaba encinta en cama con una enfermedad muy grave. Ella pidió que fuese a verla el siervo de Dios para obtenerle de Dios la salud. Él fue a visitarla a su casa y le aseguró que daría a luz una hija que sería religiosa. También le dijo que no curaría de su enfermedad y que su único hijo varón, que estaba sano, moriría antes de tomar estado, todo lo cual se cumplió puntualmente. Nació la hija y, con el tiempo, se hizo religiosa en el reclusorio de Santa Rosa de Conca, donde ahora está. El hijo se murió a la edad de 7 u 8 años y ella murió después de mucho tiempo de la misma enfermedad que tenía. Todo esto me consta por ser yo confesor de ella. Amigo y vecino de la casa, el criado Alejo declaró: sé de cierto que, estando el siervo de Dios de visita en la ciudad de Airola, mientras gobernaba su diócesis, había un niño de 13 años, llamado Pascual Lombardi, que todavía no estaba confirmado y estaba enfermo. Acompañado por mí fue a la casa de Pascual y lo confirmó. Pero le dijo: Pascual, debes estar alegre, de aquí a 3 días estarás en el paraíso. Y, a pesar de que parecía que estaba mejorando, al tercer día se agravó y murió. Y añade: las religiosas de Santa Ana de esta ciudad de Nocera le rogaron que pidiera por la salud del maestro Caputo, dominico, muy conocido del siervo de Dios por haber sido su director y rector del seminario de Santa Águeda y prior de su convento. Pocos días después de esta petición de oración, hacia las 10 de la noche de un domingo, me dijo el hermano Romito: no sabes, Alejo. Me ha dicho Monseñor que el padre Caputo ha muerto. Procuré enterarme de esta noticia, pues el padre Caputo estaba en el convento de San Pedro de Nápoles, y me aseguró el padre Salvador Tramontano, que vino aquí, que, cierto, el padre Caputo había muerto. El padre Celestino Pepe refiere: una prima hermana mía, María Josefa de Palma, de 30 años, era dirigida espiritualmente por el siervo de Dios. Su padre quería que fuese religiosa en el monasterio de la Puridad de esta ciudad, donde
Hasta ahora están dos de sus hermanas religiosas. Se aconsejó con el siervo de Dios y él la animó a obedecer a su padre, pero, al mismo tiempo, le dijo que Dios no la quería religiosa, sino célibe en su casa. Cuanto predijo se cumplió, ya, que por más que hizo todo lo posible por entrar en el convento, no lo consiguió. 89. El padre Tanoia nos dice del arzobispo de Amalfi Monseñor Scorcha, al pedirle a Alfonso y el padre Machini la bendición antes de unos ejercicios, les invitó el prelado a una representación teatral. Alfonso se mostraba reacio, aunque sabía el carácter religioso de la pieza. Donde se halla un pastor de la Santa Iglesia, insistió el arzobispo, hay sitio para los misioneros. No es por eso, repuso Alfonso, es que preveo que se van a venir abajo las tribunas. Sonrió el prelado. Don Alfonso, dijo, respeto en usted al padre espiritual, no al profeta. Y mandó prevenir 2 sillas para los misioneros. Alfonso mandó las colocaran cerca de la puerta, so pretexto de que debía ausentarse antes del final de la comedia. Pero apenas habían recitado el prólogo, derrumbóse con estrépito la tribuna que estaba encima del arzobispo. Quedó contuso y suspendieron la representación. Alfonso aprovechó el incidente para marcharse. Entre los primeros que se escabulleron de la sala, el mismo Tanoia refiere cómo siendo joven le habían augurado los médicos provincianos y los especialistas de la capital un fin próximo. Intervino Alfonso y le devolvió la paz y la esperanza diciéndole, tranquilícese, no morirá. Tan pronto, eso sí, le aguarda una vida de penas y dolores. En efecto, añade, ha sido y es una existencia de pruebas, puesto que hace 50 años me fatigan graves incomodidades y más de una vez me jalo al borde de la muerte, pero he ido tirando en la forma que me predijo. A una señora encinta que le pidió rezara por su hijo por nacer, le dijo, llegará a ser sacerdote y canónigo. El canónigo Casanova refirió en el proceso que llegó a ser canónigo de la Catedral de Amalfi. El 31 de octubre de 1762 se murió doña Raquel de Ligorio, esposa de su hermano Hércules. Murió sin hijos. Don Hércules pensó en segundas nupcias y el 10 de marzo se casó con doña Mariana Capano Orsini. El 20 de julio de 1764 nació la primera hija María Teresa. El 16 de abril de 1766 nacieron 2 gemelos, Carlitos y Pepito, y el 5 de agosto de 1767 nació otro tercer varón que se llamó Alfonso María y a quien el mismo Alfonso bautizó. Su hermano Hércules estaba feliz con sus 3 hijos varones y se los llevó a Arienzo para que los viera. Alfonso, mirando a los 2 niños gemelos, le dijo, si perdieses uno de estos, te desalentarías mucho. Oh, ¿qué dices? Respondió su hermano. El 4 de febrero murió el pequeño Carlos de 4 años. Pero, queriendo consolar a su hermano, le dijo, no temas, estos 2 que tienes los verás grande. En 1779 en el pueblo de Nocera de Pagani donde residía, hubo una pertinaz sequía. Alfonso se conmovió y el 16 de mayo se puso los hábitos episcopales y se hizo llevar a la parroquia mayor para predicar oración y penitencia. Era conmovedor ver al anciano obispo, inválido, predicando. Les prometió que, si se convertían, el domingo Dios los consolaría con la lluvia. Y en la tarde del domingo, 2 horas antes del Angelus, sopló un huracán de tormenta. Y, antes del anochecer, por toda la vega de Pagani estaba lloviendo. Y cosa curiosa, la ansiada lluvia solo cayó en el distrito de Pagani, cuyos habitantes se habían unido a Alfonso en la oración y penitencia. Bilocación. Es el don de poder estar en 2 lugares al mismo tiempo, aunque algunos teólogos dicen que eso es imposible y en uno de los lugares un ángel hace sus veces. Sea como fuera, veamos algunos casos. En Amalfi, durante la gran misión de dicha ciudad se prodigó Alfonso oyendo en la catedral y en su alojamiento las confesiones de los hombres. Una tarde, cierto caballero, luego de confesarse con él en la casa donde se hospedaban los padres, se fue a la iglesia, dejándole rodeado de un grupo que esperaba turno para confesarse. Al entrar en el templo, no tuvo límites su pasmo. Alfonso estaba en el púlpito. ¿Cómo es esto?
exclamó el caballero, si acabo de recibir en su casa la absolución y de verle asediado de penitentes y no ha podido adelantárseme por atajo alguno. En Pagani, el año 1756, había una dama a quien Alfonso había sacado del pecado y a quien socorría con limosnas, porque era muy pobre. Una mañana, fue a pedir la limosna y el portero le dijo que no estaba Alfonso, porque había viajado a Nápoles. Afligida, entró en la iglesia, encomendándose al Señor y, mientras oraba, vio a Alfonso que la llamaba desde la puerta de la sacristía. Le dio la acostumbrada limosna y le aconsejó que siempre fuese fiel a Dios. Saliendo de la iglesia, la señora, viendo al portero, le dijo, ¿cómo dice? Mentiras. Me ha dicho que don Alfonso está en Nápoles cuando está aquí y me ha dado la limosna en la iglesia. Y le mostró el dinero. El portero quedó asombrado. Así pudo comprobarse que Alfonso estaba con el espíritu en Pagani. Y todos daban gracias a Dios. Otro caso. Después de la supresión de la Compañía de Jesús por el Papa Clemente XIV, el Papa se vio envuelto en muchas angustias y tentaciones interiores. Alfonso escribió a los suyos el 27 de junio de 1774, el Papa está muy afligido. No pasó ni un mes de la supresión y el Papa murió. El día 21 de septiembre de 1774, Alfonso, terminada la misa, fue a sentarse a un sillón como acostumbraba, abatido y taciturno. No se movía ni hablaba. Así estuvo toda la noche siguiente sin tomar alimento ni por la mañana ni en la tarde. Todos los empleados de la casa no sabían qué hacer. La mañana del 22, viéndole todavía taciturno, no se sabía qué pensar. Parecía estar en un verdadero éxtasis. De pronto, más tarde, se despertó y tocó la campanilla para celebrar la misa. Todos lo rodearon y le preguntaron qué había pasado, pues hacía 2 días que no hablaba, ni comía ni daba señales de vida. Él respondió, he estado asistiendo al Papa que ya ha muerto. Cuando llegó la noticia a Santa Águeda, se supo que el 22 de septiembre Clemente XIV había muerto. Éxtasis y Levitaciones. El padre Volpicelli refiere, lo paseaban un día en su sillón de ruedas y lo bajaron a la biblioteca. Gemía Alfonso con el alma sumida en su habitual sequedad. Monseñor, le dijo el padre, haga un acto de amor a Jesucristo. Será suficiente para recobrar el fervor. Enséñeme a hacerlo, le contestó Alfonso. Entonces el padre acercó la cabeza y le gritó al oído, diga conmigo. Jesús mío, te amo con todo mi corazón. Alfonso reaccionó a estas palabras y, como sacudido por un resorte, se enderezó dando con la cabeza en la barbilla de su interlocutor. Días después se repitió la escena en la celda de Alfonso. Por tercera vez, encontrándole en el corredor, le suplicó el santo le formulara el acto de amor, pero el padre, ya escarmentado, se quedó algo distante, porque, efectivamente, mientras repetía el anciano las palabras, Jesús mío, te amo con todo mi corazón, le vi elevarse, concluye el padre, un palmo del sillón en que estaba Luca Michele de Michelis declaró, un día de septiembre de 1759, durante la oración después del mediodía, como yo estaba alojado al lado de nuestro padre, abrí la puerta del cuarto, creyendo entrar en el mío. Estaba de rodillas, con su rostro resplandeciente, los ojos fijos en actitud de un santo en éxtasis. Al ruido que hice se sobresaltó, pero no cambió de actitud. Yo sentí que me moría y me fui lleno de confusión. El padre Antonio Tanoia certificó, me consta por haberlo observado personalmente, que bastaba verlo haciendo oración o visitando al Santísimo Sacramento o celebrando misa para verlo hecho todo fuego con el rostro encendido. A nuestro padre Anielo Gandino le atestiguaron las religiosas benedictinas de Maduño que, celebrando la misa en su iglesia, 4 de ellas lo vieron varios palmos alzados sobre la tierra. Nuestro padre Angiolo Falconi, en Arienzo, espiándolo después de haber celebrado la misa, lo vio tan concentrado en Dios y con el rostro tan encendido que parecía un ángel. El padre Anielo Verdesca lo encontró un día de rodillas delante de las imágenes de Jesucristo y de María Santísima, pero alzado sobre la tierra 2 o 3 palmos.
Estaba con los brazos abiertos, los ojos mirando al cielo y con el rostro todo encendido y luminoso. Se colocó detrás de su sillón y así, extático, estuvo por otro cuarto de hora. Y después de haber dado un fuerte suspiro dijo, Dios mío, y tomó la pluma para escribir. Entonces se dio cuenta de que el padre Verdesca estaba detrás de él y, lleno de rubor, le dijo, ¿qué haces tú? No digas nada a nadie. Un día de octubre de 1784, estando en Pagani, lo vi, dice el padre Tanoia, saltar en el aire y brincar en la silla, no una sino varias veces, a pesar de que en ese tiempo no podía ir a ninguna parte, si no era ayudado por él, criado o por el hermano Romito. Y varios días lo observé de esta manera, saltando sobre la silla como si fuese una pluma. Pocos días después, paseando el padre Volpicelli por el corredor vino a decir que había oído un grito de Monseñor y, habiendo ido a verlo a su celda, lo encontró con los brazos abiertos y alzado en el aire, pero inmóvil y fuera de los sentidos, y que el rostro estaba como un fuego. El padre César Mechela declaró, asistiendo un viernes de marzo a la misa, que el santo prelado celebraba por la mañana. Lo vi como atónito y fuera de lo común. Comenzó la misa, con gran devoción hasta el canon y me di cuenta de que no llegaba a la consagración. Alzo mis ojos y lo veo inclinado y apoyado en el altar en acto de consagrar, pero tardaba mucho en decir las palabras de la consagración. Entonces vi que tenía la hostia entre los dedos con los ojos abiertos fijos en el crucifijo. Y me di cuenta de que tenía solamente la punta de los pies apoyadas sobre el piso y en estado de éxtasis. Yo no sabía qué hacer y traté de llamar al hermano Francisco o al criado Alejo y no lo vi. Vuelvo al altar y encontrándolo del mismo modo, lo sacudo tirándole de la sotana y así, como despertando y después de dar un suspiro, comenzó a decir las palabras de la consagración y continuó la misa y la terminó de modo extraordinario. Después de la misa se encerró unas 2 horas antes de ponerse a trabajar. El padre Domingo Corsano manifestó en el proceso, varias veces cuando celebraba la misa observé que la celebraba con un recogimiento extático y perfecta unión con Dios y a veces se le veía su rostro tan encendido que parecía luminoso y como si no fuese hombre sino ángel. Así se le vio fuera de los sentidos en el momento de la oración y con el cuerpo en el aire varios palmos sobre la tierra como he oído decir a testigos dignos de fe. Milagros en vida. Muchos milagros hizo Dios por su medio. El padre Domingo Corsano certifica. Después de haber renunciado al obispado y estando en la casa de Pagani, ocurrió que el Vesubio vomitaba mucha lava y fuego, arruinando la tierra de Otajano. Una tarde especialmente, las llamas se habían elevado unos 2000 metros y amenazaban con hacer gran ruina. Viendo esto le rogué al siervo de Dios que lo viera. Vino a verlo a la ventana y se horrorizó, diciendo, Jesús, Jesús, Jesús. Y al mismo tiempo, en mi presencia, hizo una cruz hacia el volcán. E inmediatamente se desplomó hacia la boca del volcán una gran llama y fuego. Fray Leonardo Chiquetti nos dice, algunos años antes de ser obispo se incendió un pajar cercano a esta casa de Pagani, corriendo el peligro de que otras casas se incendiaran. Yo, con toda la comunidad, estaba con el siervo de Dios en el coro por la noche haciendo el examen de la tarde y oímos los gritos de la gente. El siervo de Dios se asomó a una de las ventanas y, viendo la gran llamarada de fuego, me llamó y, dándome una imagen de María Santísima, me dijo que la echara dentro del fuego. Lo hice así, cosa admirable, en el mismo momento se apagó la llama y solo quedó el humo que pronto se evaporó. En 1753 fue invitado a Sarañano para hacer la novena de la Virgen del Carmen en el mes de julio. El médico Francisco Mari, que lo había invitado, no tenía carne para invitar a los misioneros. Alfonso le dijo que no se preocupara y que diera lo que había y nada más. En total se juntaron 12 misioneros y 18 de su casa. En total eran 32, juntando a Alfonso y al padre Gallo. El doctor Mari declaró que la comida se había multiplicado por lo menos 7 veces para alcanzar para todos. Alfonso, al ver asombrado al médico, le dijo: Francisco, en nuestras angustias recurrimos a Dios.
Y no somos defraudados, por su providencia. A veces acudía Alfonso a estampas de la Virgen o de los santos para disimular su propia acción. El día de Santa Teresa, en 1770, volviendo de una excursión del monte Sant'Agnello, el pío operario padre José Morillo se vio sorprendido por un temporal. Envuelto en sus torbellinos resbaló por aquellos senderos de cabra y se rompió una pierna, trasladado a casa y, mientras se afanaban los curanderos en calmarle los dolores y en entablillarle la rotura, llegó de parte de Alfonso el criado Alejo, para informarse del accidente. Después le mandó de nuevo junto al herido, esta vez con una estampa de la Virgen para ponerla sobre el vendaje. Virgen mía, rezó el paciente, por los merecimientos de Monseñor Ligorio libradme de este tormento. En el mismo punto, cuenta su hermano canónigo, desaparecieron los dolores y entró el mal. En vías de curación, mi hermano conservó la estampa con especial veneración durante el resto de sus días. En el primer año de su ministerio episcopal se cuenta un hecho prodigioso. Un día vino a visitarlo el canónigo Carlos Bruni con un sobrinito de 4 o 5 años que traía una cesta con pájaros. Alfonso le preguntó al niño: ¿cómo te llamas? El tío respondió que se llamaba Tomás y que no podía hablar. Alfonso tomó una estampa de la Virgen María del Gran Poder de la Potencia y trazó sobre la frente del pequeño una cruz, dándole a besar la estampa. Después le preguntó: dime, ¿quién es ella? El niño respondió: la Madonna, la Virgen. Y Alfonso, como si no hubiera pasado nada, dijo: no. Era mudo. Tiene una lengua como un lorito. Desde ese preciso momento el niño se expresó muy bien, diciendo los nombres de sus padres y de todos los objetos a su alcance, lo cual fue considerado por su tío como un milagro. Este hecho se divulgó en la ciudad y acrecentó la fama de Alfonso como santo prelado. Misionando en Raito halló una enferma que, por causa de un tumor en la cavidad bucal, no podía tragar sin dolor un sorbo de agua. Alfonso le presentó un frasco lleno. Bébala. Es el agua bendita de San Luis Gonzaga. Obedeció la paciente y al punto se sintió del todo curada. La he conocido y tratado, agrega el testigo, y la he admirado como un alma de Dios. Un día de noviembre de 1743 fue a dar misiones a Angri y fue recibido como un apóstol. Teresa, la hija de don Lorenzo Rossi, donde se alojaba, le pidió al hermano que le acompañaba un par de calcetines teñidos de sangre de Alfonso. Uno de los misioneros la reprendió diciendo que no estaba bien que guardase eso, como si Alfonso fuese un santo mientras estaba vivo. Ella se lo dio como regalo a un hidrópico que tenía hacía mucho tiempo las piernas hinchadas. A los pocos días estaba ya curado, y todos lo vieron sano. Vale decir, añade el padre Tanoia, que hasta la sombra de Alfonso era saludable. En 1761 estaba dando Alfonso con sus misioneros ejercicios espirituales al pueblo en la catedral de Amalfi. Dios fue glorificado por sus milagros. Había en la ciudad una epidemia general y no había medicina que curara la fiebre. Un canónigo pidió a uno de los misioneros que le consiguiera una camisa de Alfonso, después de cambiársela al terminar la prédica, y él le daría una nueva. Al preguntarle después el por qué, respondió: en esta epidemia de fiebres malignas y mortales a cuantos enfermos he colocado encima la camisa de Alfonso a todos se les ha pasado la fiebre. Un día estaba Alfonso en el seminario de Nola y había un señor llamado Michele Menicino Brancia que se había quedado ciego, a pesar de los tratamientos médicos recibidos en Nápoles. Se hizo llevar al seminario de Nola y, llorando a sus pies, le pidió a Alfonso que le hiciera una cruz en sus ojos. Alfonso se conmovió, le hizo la señal de la cruz e inmediatamente recibió la vista. Sus obras. Veamos algunos de los 111 libros y folletos que escribió para fomentar la fe católica y defenderla de sus detractores. Las ediciones de sus libros superan las 20.000 en más de 70 idiomas. Teología moral, escrita entre 1750 y 1758. Práctica del amor a Jesucristo. Modo de conversar con Dios. Reglas para vivir bien. Las virtudes y merecimientos de Santa Teresa de Jesús.
Visitas al Santísimo Sacramento. Práctica de la perfección. Reglamento de vida de un cristiano. Reflexiones útiles a los obispos para regir bien sus iglesias, 1745. Las glorias de María, 1750. Reflexiones y afectos sobre la pasión de Jesucristo, 1761. Compendio de la doctrina cristiana. Disertación para defender la autoridad del Papa. Conformidad con la voluntad de Dios. Reglamento para los seminarios. Breve tratado sobre la necesidad, eficacia y condiciones de la plegaria. Consideraciones para aquellos que son llamados al estado religioso. Preparación y acción de gracias para los sacerdotes al celebrar la misa, 1758. Estímulos a los religiosos para adelantar en la perfección de su estado. Preparación para la muerte, 1758. La verdadera esposa de Jesucristo. Práctica del confesor. Selva colección de materias predicables y de instrucciones para dar ejercicios a los sacerdotes y también para lectura de los mismos. Avisos a los jóvenes que estudian y siguen la carrera eclesiástica. Fidelidad de los súbditos, 1777. El sacrificio de Jesucristo, 1775. La misa y el oficio divino atropellados, 1760. Respuesta apologética contra los jansenistas. Obra dogmática contra los herejes protestantes. Historia de las herejías con sus refutaciones correspondientes. Victoria de los mártires. Práctica sobre la predicación a la manera de los apóstoles, 1761. Sermones compendiados para todos los domingos del año. Camino de salvación, 1766. Camino de la divina providencia en la salvación del hombre por Jesucristo. Instrucción al pueblo sobre los mandamientos y sacramentos, 1767. La supremacía del pontífice romano, reivindicada de los ataques de Justino. Febronio. Además compuso más de 50 canciones religiosas, incluso algunos villancicos. No hay Navidad sin que resuenen las iglesias y por los aires el villancico italiano Tu scendi dagli estel, o Re del cielo, que él compuso una tarde en Nola. El famoso músico italiano Giuseppe Verdi diría de este canto: sin este villancico de San Alfonso, Navidad no sería Navidad.